Las Crónicas de Narnia. C.S. Lewis, el sobrino del mago. Capítulo 1. Se equivocan de puerta. Una historia sobre algo que sucedió hace mucho tiempo, cuando tu abuelo era niño, es una historia muy importante porque relata cómo empezaron todas las idas y venidas entre este mundo y la tierra de Narnia. En aquellos días, el señor Sherlock Holmes aún vivía en la calle Baker y los Baceball buscaban tesoros en Lewisham Road. En aquellos días, si hubieras sido niño, habrías tenido que usar todos los días el cuello duro de Tom, y los colegios eran por lo general más antipáticos que ahora. Pero la comida era exquisita, y en cuanto a los dulces, no te diré lo baratos y buenos que eran, porque se te haría agua la boca en vano. Y en aquellos días vivía en Londres una niña llamada Polly Plummer. La casa de Polly formaba parte de una larga hilera de casas pareadas. Una mañana había salido al huerto, cuando de pronto un niño trepó desde el jardín vecino y asomó su cara por encima de la tapia. Fue una gran sorpresa para Polly, puesto que hasta entonces nunca hubo niño en esa casa, sino solamente el señor y la señorita Ketterley, hermano y hermana, un solterón y una solterona que vivían juntos allí. De modo que miró hacia arriba, muerta de curiosidad. El niño desconocido tenía la cara sumamente sucia. No podía tener más mugre, aunque se hubiera restregado las manos en la tierra y luego hubiera llorado a mares, y después se hubiera secado la cara con las manos. En realidad, eso era casi exactamente lo que había hecho. Hola, dijo Polly. Hola, saludó el niño. ¿Cómo te llamas? Polly, respondió ella. ¿Y tú? Diggory, contestó el niño. Oye, qué nombre tan divertido, exclamó Polly. Mucho más cómico es Polly, replicó Diggory. No pienso, dijo Polly. Claro que sí, insistió Diggory. Como sea, por lo menos yo me lavo la cara, repuso Polly. ¿Qué es lo que tú deberías hacer? Sobre todo después de... Se interrumpió. Iba a decir después de haber estado lloriqueando, pero pensó que no sería muy cortés. Está bien, así es, dijo Diggory, en voz mucho más alta, como un niño que tiene tanta pena que no le importa que sepan que ha estado llorando. Y tú harías lo mismo, prosiguió, si hubieras vivido toda tu vida en el campo y hubieras tenido un mampato y un río al fondo del jardín, y de repente te trajeran a vivir en un maldito pueblucho como este. Londres no es un pueblucho, replicó Diggory indignada. Pero el niño estaba demasiado dolido para prestarle atención a ella y continuó. ¿Y si tu padre hubiera partido a la India y tú hubieras tenido que venir a vivir con una tía y con un tío que está loco? ¿Qué me dices? ¿Y si la razón fuera que ellos están cuidando a tu madre? ¿Y si tu madre estuviera enferma y fuera a morir? Y puso esa cara tan rara que uno pone cuando está tratando de tragarse las lágrimas. No lo sabía, perdóname, dijo Polly humildemente. Y como no halló qué decir, y también para distraer a Diggory con temas más alegres, le preguntó, ¿el señor Ketterley está verdaderamente loco? Bueno, o está loco, repuso Diggory. O algún otro misterio tiene un estudio en el piso de arriba, y la tía Letty me dijo que no debo subir nunca a ese estudio. Bueno, eso para empezar ya huele a gato encerrado. Y además hay otra cosa. Cada vez que él trata de decirme algo, a la hora de comida, nunca ni siquiera trata de hablarle a ella. Tía Letty siempre lo hace callar. Le dice, no molestes al niño, Andrew. O si no, estoy segura de que Diggory no quiere oír nada de eso. O bien, mira, Diggory, ¿por qué no sales a jugar al jardín? ¿Qué tipo de cosas trata de decirte? No sé, nunca alcanza a decir mucho, pero hay algo más. Una noche, fue anoche en realidad, cuando pasaba debajo de la escalera que da al desván para ir a mi dormitorio, y no me gusta mucho pasar por ahí, estoy seguro de haber escuchado un alarido. Tal vez tiene a una esposa loca encerrada allí arriba.
Sí, eso pensé. O tal vez es un falsificador de dinero. O puede haber sido un pirata, como el hombre al comienzo de la isla del tesoro, y se está escondiendo todo tiempo de sus antiguos camaradas de barco. ¡Qué emocionante!, dijo Polly. No sabía que tu casa fuera tan entretenida. Tú podrás encontrarla entretenida, contestó Diggory, pero no te gustaría si tuvieras que dormir ahí. ¿Qué te parecería pasar horas despierta escuchando los pasos del tío Andrew arrastrándose lentamente a lo largo del pasadizo que lleva a tu pieza y tiene unos ojos tan horribles? Así fue como se conocieron Polly y Diggory. Y como era justo al principio de las vacaciones de verano y ninguno iba a ir a la playa ese año, se veían casi todos los días. Sus aventuras empezaron más que nada debido a que aquel fue uno de los veranos más húmedos y helados en muchos años. Eso los obligaba a jugar dentro de la casa, más bien, a hacer exploraciones dentro de la casa. Es maravilloso todo lo que puedes explorar con un cabo de vela en una casa grande o en una hilera de casas. Polly había descubierto hacía tiempo que si abrías cierta puertecita en el altillo de su casa, llegabas a la cisterna y a un sitio oscuro más atrás, al que podías entrar trepando con un poquito de cuidado. El sitio oscuro era como un largo túnel que tenía una pared de ladrillos a un lado y al otro un techo inclinado. En el techo había pequeñas grietas por donde entraba la luz entre las tejas. No había suelo en este túnel. Tenías que pasar de viga en viga y entre ellas no había más que yeso. Si pisabas el yeso, te podías caer por el techo de la habitación de abajo. Polly usaba la boca del túnel, que quedaba justo al lado del estanque, como una cueva de contrabandistas. Había llevado hasta allí pedazos de cajones viejos y asientos de sillas de cocina quebradas, y cosas por el estilo, y los había colocado extendidos entre viga y viga para formar un poco de piso. Allí guardaba un cofre que contenía varios tesoros, un cuento que estaba escribiendo y generalmente algunas manzanas. A menudo se tomaba una botella entera de bebida en ese lugar. Las botellas vacías le daban un ambiente muy semejante a la cueva de un contrabandista. A Diggory le gustó mucho la cueva. Ella no lo dejó ver el cuento, pero le interesaba más explorar. Oye, dijo Diggory, ¿hasta dónde llega este túnel? Es decir, ¿llega hasta donde termina tu casa? No, repuso Polly. Las paredes no salen al tejado. El túnel sigue de largo, no sé hasta dónde. Entonces podríamos recorrer toda la hilera de casas. Claro que podemos, dijo Polly. Y qué fantástico. ¿Qué? ¿Podremos entrar a las otras casas? Sí, que nos tomen por ladrones. No, gracias. No te pases de inteligente. Estaba pensando en las casas detrás de la tuya. ¿Qué hay con ella? Bueno, es que está vacía. Mi papá dice que ha estado deshabitada siempre, desde que vinimos a vivir aquí. Entonces creo que debemos echarle un vistazo, dijo Diggory. Estaba mucho más excitado de lo que podrías creer por el modo en que lo dijo. Pues claro, ya estaba pensando tal como lo habrías hecho tú, en todas las razones por las cuales la casa podía estar deshabitada tanto tiempo. A Polly le pasaba lo mismo. Ninguno mencionó la palabra embrujada, y ambos pensaron que ya se había sugerido el asunto. Sería tonto no hacerlo. ¿Vamos ahora mismo?, preguntó Diggory. Muy bien, contestó Polly. No vayas si no quieres, dijo Diggory. Yo me atrevo si tú te atreves, replicó ella. ¿Cómo sabremos si estamos en la casa que sigue a la del lado? Decidieron que debían entrar al altillo y caminar por él con pasos largos como los pasos que daban para cruzar por las vigas. Eso les daría una idea de cuántas vigas había en una pieza. Añadirían unos 4 más por el pasadizo, entre los 2 desvanes de la casa de Polly, y luego la misma cantidad de pasos del altillo para la pieza del servicio. Eso les daría el largo de la casa. Cuando hubieran cubierto el doble de esa distancia estarían al final de la casa de Diggory.
Cualquiera puerta que encontraran más allá los introduciría al desván de la casa vacía. Pero yo no creo para nada que esté en realidad vacía, dijo Diggory. ¿Qué te imaginas? Me imagino que allí vive alguien en secreto, que entra y sale solo de noche, con una linterna negra. Es probable que descubramos una pandilla de peligrosos criminales y nos ganemos una recompensa. Es una soberana tontería decir que una casa puede estar vacía, todos estos años sin que haya algún misterio de por medio. Mi papá cree que se debe a las alcantarillas, advirtió Polly. Puf, los grandes siempre inventan explicaciones tan poco interesantes, replicó Digon. Ahora que conversaban en el desván a la luz del día, en vez de a la luz de la vela, como en la cueva del contrabandista, les parecía mucho menos posible que la casa vacía estuviese embrujada. Cuando hubieron medido el altillo, tuvieron que buscar lápiz y hacer una suma. Los dos obtuvieron al principio resultados diferentes y aun cuando llegaron a un acuerdo, no estoy muy segura de que hubieran sacado bien las cuentas. Estaban impacientes por comenzar la exploración. No hay que meter bulla, murmuró Polly, mientras trepaban hacia adentro de nuevo por detrás de la cisterna. Como era una ocasión tan importante, cada uno llevó una vela. Polly tenía muchas guardadas en la cueva. Estaba muy oscuro y polvoriento, y lleno de corrientes de aire. Pasaron de viga en viga sin decir una palabra, salvo cuando alguno murmuraba: «Estamos frente a tu desván ahora», o «Debemos haber llegado a la mitad de nuestra casa», y ninguno tropezó ni se apagaron las velas, y por fin llegaron a un lugar donde lograron ver una puertecita en la muralla de ladrillo. A su derecha no tenía cerrojo ni tirador, por este lado porque, claro, la puerta había sido hecha para entrar, no para salir. Pero había un pestillo, como suele haber por dentro de la puerta de un armario, y les pareció fácil poder hacerlo girar. ¿La abro?, preguntó Diggory. «Yo me atrevo si tú te atreves», dijo Polly, tal como había dicho antes. Ambos tuvieron la sensación de que esto se ponía muy serio, pero ninguno quiso echarse atrás. Diggory corrió el pestillo con alguna dificultad. La puerta se abrió con un vaivén, y la súbita luz del día los hizo parpadear. Luego, con gran sobresalto, vieron que no estaban ante un desván abandonado, sino ante una pieza amoblada. Pero se veía bastante vacía. Había un silencio sepulcral. A Polly la venció su curiosidad. Apagó de un soplido la vela y entró a la extraña habitación sin hacer más ruido que un ratón. Tenía forma de buhardilla, por supuesto, pero estaba amoblada como un salón. Las paredes estaban cubiertas de estantes y no había un espacio de los estanques que no estuviese repleto de libros. El fuego estaba encendido en el hogar. Acuérdate que ese año el verano era extremadamente frío y húmedo, y frente al fuego, dando la espalda a los niños, había un sillón de respaldo alto. Entre el sillón y Polly, llenando más de la mitad del cuarto, había una enorme mesa donde se amontonaba toda suerte de cosas: libros impresos y libros de esos en los cuales tú escribes, y tinteros y plumas y lacres y un microscopio. Pero lo primero que advirtió fue una bandeja de madera de color rojo brillante, y en ella una cantidad de anillos estaban ordenados por pares, uno amarillo junto a uno verde, un pequeño espacio y luego otro amarillo y otro verde. No eran más grandes que los anillos comunes y nadie podía dejar de verlos por el brillo que tenían. Eran las cositas más preciosamente relucientes que te puedas imaginar. Si Polly hubiera sido un poquito más pequeña, seguramente hubiera querido echarse uno a la boca. La habitación estaba tan silenciosa
que inmediato oías el tic-tac del reloj. Sin embargo, como se dio cuenta enseguida, tampoco estaba absolutamente silenciosa. Se escuchaba un tenue zumbido, muy tenue. Si en aquel entonces ya hubieran sido inventadas las aspiradoras, Polly habría pensado que era el sonido de una que funcionaba muy a lo lejos, unas cuantas habitaciones más allá y unos cuantos pisos más abajo. Pero este era un ruido más agradable, un sonido musical, pero tan tenue que apenas podías oírlo. Está bien, aquí no hay nadie, anunció Polly, dirigiéndose a Diggory por encima de su hombro. Hablaba casi en susurros y Diggory pareció parpadeando, y con un aspecto extremadamente sucio, como en realidad lo estaba también Polly ahora. No vale la pena, dijo. No es una casa vacía después de todo. Es mejor que escapemos antes de que venga alguien. ¿Qué crees que serán esos?, preguntó Polly señalando los anillos de colores. Vámonos, insistió Diggory. Cuanto antes. No terminó lo que iba a decir, pues en ese momento sucedió algo. La silla de respaldo alto frente al fuego se movió de repente y de ella se levantó como un demonio de pantomima saliendo del fuego como de la trampa en un escenario de teatro, la impresionante figura del tío Andrew. No estaban en la casa vacía, estaban en la casa de Diggory y en el estudio prohibido. Ambos dejaron escapar un «oh» y comprendieron su terrible equivocación. Pensaron que debían haber sabido desde el principio que no se habían alejado lo suficiente, ni mucho menos. El tío Andrew era muy alto y delgado. Tenía una cara larga y pulcramente afeitada, nariz aguileña, ojos extraordinariamente brillantes y una gran mata desgreñada de cabellos grises. Diggory se quedó sin habla, pues el tío Andrew le parecía ahora 1000 veces más aterrador que antes. Polly no estaba todavía tan asustada, pero pronto lo estuvo, porque lo primero que hizo el tío Andrew fue cruzar hasta la puerta de la habitación, cerrarla y ponerle llave a la cerradura. Después se dio vuelta, miró fijo a los niños con ojos radiantes y sonrió mostrando todos sus dientes. Vaya, dijo, ahora la tonta de mi hermana no podrá entrometerse. Fue horriblemente diferente de lo que uno hubiera esperado que hiciera un adulto. A Polly se le salía el corazón por la boca y ella y Diggory empezaron a retroceder hacia la puertecilla por donde habían entrado. El tío Andrew fue más rápido que ellos, se les puso por detrás y cerró también aquella puerta y se paró delante de ella. Luego se frotó las manos e hizo crujir sus nudillos. Tenía bonitos dedos, muy largos y blancos. Encantado de verlos, dijo. 2 niños es justo lo que necesito. Por favor, señor Catterley, dijo Polly, tengo que irme a mi casa. ¿Nos deja salir, por favor? No todavía, repuso el tío Andrew. Es una oportunidad demasiado buena para perderla. Necesito 2 niños, comprendan, estoy en la mitad de un gran experimento. He ensayado con un conejillo de indias y al principio pareció resultar. Pero sucede que un conejillo de indias no puede contarte nada y no les puedes explicar a él cómo regresar. Mire, tío Andrew, dijo Diggory, es ya la hora de almuerzo y empezarán a buscarnos dentro de poco. Tiene que dejarnos salir. Tengo, dijo el tío Andrew. Diggory y Polly se miraron, no se atrevieron a hablar, pero sus miradas decían, no es espantoso, y sigamos la corriente. Ah, pero ¿cómo sé yo? Si nos deja ir a comer ahora, dijo Polly, podríamos volver después. Ah,
Pero ¿cómo sé yo que volverán?, replicó el tío Andrew, con una sonrisa astuta. Después pareció cambiar de opinión. Bueno, bueno, dijo, si es cierto que tienen que irse, supongo que deben hacerlo. No puedo esperar que dos jovencitos como ustedes se entretengan hablando con un viejo ignorante como yo. Suspiró y prosiguió. No se pueden imaginar lo solo que me siento a veces. Pero no importa. Vayan a almorzar, pero quiero darles un regalo antes. No todos los días viene una niñita a mi mísero estudio, especialmente, si me permiten decirlo, una jovencita tan atractiva como tú. Polly empezó a pensar que a lo mejor no era tan loco después de todo. ¿Te gustaría tener un anillo, querida?, le preguntó el tío Andrew. ¿Quiere decir uno de esos amarillos o verdes?, dijo Polly. Son preciosos. El verde no, dijo el tío Andrew. Me temo que no puedo regalar uno de los verdes, pero encantado te daré uno de los amarillos. Con todo cariño, ven a probarte uno. Polly ya se había sobrepuesto de su terror y estaba segura de que el anciano caballero no era un loco. Además, había algo extrañamente atractivo en esos brillantes anillos. Caminó hacia la bandeja. «Oye», exclamó, «te juro que el ruido del zumbido se escucha mucho más fuerte aquí. Es como si lo hicieran los anillos». «¡Qué ocurrencia tan divertida, querida!», dijo el tío Andrew, riéndose. La risa sonó muy natural, pero Diggory había alcanzado a ver una expresión de impaciencia, casi de avidez, en su rostro. «Polly, no seas tonta», gritó. «No los toques». Pero ya era tarde. Mientras decía eso, la mano de Polly se extendió y tocó uno de los anillos. E inmediatamente, sin un destello, ni un ruido, ni una advertencia de cualquiera especie, Polly ya no estaba allí. Diggory y el tío Andrew estaban absolutamente solos en la habitación.